En la cuestión número 3, interacción electromagnética, nos dice, un imán se mueve con velocidad v acercándose perpendicularmente al plano de una espira conductora circular, como indica la figura. Tenemos aquí a nuestro imán y aquí la espira, y este imán pues se va a ir aproximando a esta espira circular. Nos pregunta que razonemos por qué se induce una corriente en la espira, es decir, se va a inducir en esta espira una corriente, basándote en la ley que explica este fenómeno, y que expliquemos el sentido de la corriente inducida y que lo dibujemos sobre la espira. Además, también nos pregunta que cuál sería la corriente inducida si el imán permanece quieto. Aquí tenemos que contestar a esas dos cuestiones. Pues tenemos aquí nuestro imán que se va aproximando a nuestra espira conductora y lo primero que tenemos que saber es dibujar esa línea de campo en un imán. Las líneas de campo en un imán salen por el polo norte, se irán curvando y a continuación entran por ese polo sur, de manera que por el polo norte esas líneas de campo van a ir hacia abajo. Entonces, ya sabiendo eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? A medida que nuestro imán se aproxime a nuestra espira conductora, va a haber un mayor número de líneas de campo que atraviesen nuestra espira. Si hay un mayor número de líneas de campo que atraviesen nuestra espira, hay una variación del flujo magnético. Acordaros que el flujo magnético simplemente era el número de líneas que atraviesa nuestra espira. Si hay una variación, pues hay una variación en ese flujo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que al haber esa variación en el flujo se va a inducir una corriente eléctrica, que es la corriente eléctrica que nos decía en el enunciado. Esa corriente eléctrica, a su vez, va a inducir un campo magnético que se oponga a ese cambio. Es decir, si en este caso el número de líneas de campo que atraviesan la espira ha ido aumentando, pues nuestra corriente eléctrica lo que va a hacer para compensar el cambio, para compensar ese incremento del número de líneas, va a generar o va a inducir un campo que sea opuesto, es decir, un campo que vaya hacia arriba. Para compensar ese incremento generará un campo que vaya hacia arriba, es decir, que se oponga a ese cambio. ¿Y en qué ley me baso? Pues me baso en la ley de Faraday-Lane, que nos dice exactamente lo que acabo de decir. Nos dice la variación del número de líneas de campo magnético que atraviesa una superficie induce a una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, fijaros, es proporcional a la variación del flujo con respecto al tiempo. Cuando mayor sea esa variación, pues mayor será esa corriente inducida. Y ese signo negativo que aparece en la fórmula, lo único que significa es que esa corriente se va a oponer al cambio, ¿vale? El sentido de la corriente será tal que induzca un campo magnético que se oponga a la variación del flujo que la ha causado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a averiguar el sentido de la corriente. Y vamos a tener dos casos posibles, o bien que esa corriente vaya en sentido horario o que esa corriente vaya en sentido antihorario. Entonces, ¿cuál será la buena? Pues la correcta será la que nos dé ese campo inducido que sea opuesto, que se oponga, es decir, ese campo inducido que vaya hacia arriba. Lo que vamos a hacer para averiguarlo es aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, lo que colocaremos es el dedo pulgar sobre el sentido de la corriente y luego haremos este movimiento porque acordaros que las líneas de campo en realidad son circunferencias concéntricas con respecto al hilo conductor. Entonces, colocamos el dedo sobre la corriente, hacemos este movimiento y nos vamos a fijar si los dedos van hacia adentro o hacia afuera de lo que es el plano de la circunferencia, ¿vale? Entonces, voy a aplicar la regla de la mano derecha para ambos casos y vamos a ver cuál es el que nos da el correcto. Entonces, para el primer caso, el sentido horario, coloco el dedo sobre la flechita, ¿vale? Y ahora hago el movimiento circular, ¿vale? Y fijaros que los dedos se meterían dentro del plano de la espira y luego saldrían, pero se meterían dentro, es decir, el campo inducido por esta corriente va hacia abajo, ¿vale? Hacemos lo mismo con la otra, con el otro sentido, ¿vale? Ahora para allá, y fijaros que cuando hago un movimiento, ¿vale? Colocaría el dedo y esas líneas de campo concéntricas a ese conductor, ¿vale? El sentido sería este de aquí, fijaros que saldría hacia afuera, ¿vale? Por tanto,
ya tenemos nuestra solución. Nosotros lo que queríamos era el sentido que nos genera un campo magnético que fuera hacia arriba. Por tanto, la segunda opción, es decir, el sentido antihorario, es la corriente que nos va a dar ese campo magnético inducido opuesto y por tanto es la correcta. Nos vamos al siguiente apartado. Nos decía que dijéramos el sentido de la corriente inducida cuando el imán permanece quieto. Si el imán permanece quieto, el número de líneas que atraviesa la espira permanece constante y por tanto no hay variación del flujo magnético. Si no hay variación del flujo magnético, no hay FEM inducida, es decir, no se va a generar ninguna corriente eléctrica. Y por tanto, en este caso, no habría corriente y no sería necesario inducir ningún campo, ¿vale? Y nos pasaríamos al siguiente ejercicio.